Ética moderna, formalismo kantiano. Una nueva y fructífera etapa de la historia de la ética adviene con la modernidad, que se inicia en el Renacimiento en el siglo XVI aproximadamente, y se prolonga hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. A diferencia de la ética medieval, esencialmente teocéntrica y teológica, la ética moderna se caracteriza por su antropocentrismo, la tendencia a considerar al hombre como el centro de todas las manifestaciones culturales, política, arte, ciencia, moral, etc. Ya desde el Renacimiento surge un humanismo que trata de reivindicar al hombre, concibiéndolo como ser autónomo y racional. La época moderna presenta rasgos tan decisivos como los siguientes. En el aspecto social puede mencionarse la creación y el fortalecimiento de una nueva clase social, la burguesía. En el aspecto científico, la ciencia reemplaza la religión y se convierte en factor principal de la nueva mentalidad humana. En el aspecto filosófico, surge acorde con los nuevos tiempos una filosofía eminente y racionalista. En el aspecto político, se logran crear los estados modernos, fragmentándose de este modo la vieja sociedad feudal. Por último, en el aspecto religioso, la Iglesia deja de ser el primer poder central. La ética formal es la doctrina moral creada por Immanuel Kant en el siglo XVIII. Kant nació en Königsberg, Prusia, el 22 de abril de 1724, donde vivió hasta su muerte. Se distinguen dos épocas fundamentales en el pensamiento de Kant, el periodo precrítico de 1762 y su periodo crítico de 1770. Kant vivió en el siglo XVIII y su modo de pensar se ajustaba a esta época de la razón y de las luces, en la medida en que decía que el lema de la Ilustración era atreverse a pensar por uno mismo. Su ética no es una pieza adicional a su sistema filosófico, sino que está estrechamente ligada con su filosofía teórica al grado de no ser posible una exposición de aquella sin referirse a esta. Kant distingue entre ciencias formales y ciencias materiales. Es formal una ciencia cuando solo se ocupa de la forma del entendimiento y de la razón misma. Es material cuando considera algún objeto de la experiencia. A pesar de que la ética parece tener una parte empírica, el propósito fundamental de Kant consiste en emprender la refutación definitiva de toda doctrina moral de tipo empirista y demostrar la necesidad de que la teoría de la conducta descanse exclusivamente sobre consideraciones de orden racional y validez a priorista. Se pregunta Kant, ¿no se cree que es la más urgente necesidad el elaborar por fin una filosofía moral pura que esté enteramente limpia de todo cuando pueda ser empírica y perteneciente a la antropología? Los imperativos. Al formular su ética, Kant observa que la razón teórica se expresa por medio de juicios. Un juicio es una síntesis que se realiza entre un concepto sujeto y un concepto predicado. Esta síntesis se expresa mediante el copulativo, pero sucede que la razón práctica no se expresa por medio de juicios. La forma de concepto práctico no es un juicio sino un imperativo. Por tal motivo, la forma de conocimiento moral es un imperativo. Existen diversas clases de imperativos: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. La ética de Kant, como ética de los propósitos. Un carácter importante de la ética formal es la autonomía con la que se reviste todo acto ético. Toda significación moral emana de la pureza de la voluntad y la rectitud de los propósitos. Según Kant, la validez del acto moral no está en la acción misma, sino en la voluntad que lo determina. La moralidad está en la voluntad, en el sujeto, y no en la acción. Según Kant, el hombre solo obra moralmente cuando reprime sus sentimientos e inclinaciones y hace lo que debe hacer y no lo que quiere. Este dice que hay tres tipos de acciones: acciones conforme al deber, acciones conforme al deber y por deber, y acciones contrarias al deber. Reino de los fines. El hombre, según Kant, no es una cosa, no es algo que pueda usarse como simple medio. Debe ser considerado en todas las acciones como fin en sí. El concepto del hombre como ser racional, como persona que se autolegisla por medio de la ley moral, conduce a lo que Kant denomina el reino de los fines. Por reino, afirma Kant, entiendo el enlace sistemático de distintos seres racionales por leyes comunes. Estas leyes comunes a todos los seres racionales implican que todos deben ser tratados no como medios, sino como fines en sí mismos.